señores, aquí estamos a mitad de la semana, es miércoles, sí señor, miércoles 28, ya el mes de julio avanza y por supuesto las informaciones que se producen cada día. Hoy vamos a hablar de electricidad y cuántas informaciones, pero sobre todo cuántas preguntas hay sobre la mesa respecto al sector eléctrico. Y por eso, Fernando, mi querido, hoy tenemos el privilegio de compartir con Bernardo Castellanos. Así es, de qué manera lleva la voz cantante con unas posiciones bastante críticas, pero yo creo que saludable en este proceso. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días, Ivonne, buenos días, Fernando. Me siento en familia, o sea, siempre en este lugar me siento en familia y hoy mucho más, compartiendo con ustedes, y siempre es un placer venir aquí a este escenario. Claro, de entrada hoy vamos a conversar y vamos a hacerlo, por supuesto, respecto al tema de, bueno, las sedes, el déficit y demás, pero hay un elemento interesante. Hoy todos dicen, leí tu artículo, el artículo de Bernardo, y que tiene que ver con ese proceso de licitación en Manzanillo, de lo que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Y con una particularidad de que ahora hay tres cosas que están coincidiendo alrededor del tema eléctrico. Sí. El tema de una decisión judicial respecto de la planta sobre el río Sama. Sí, claro. Bueno, ya la estrella tengo informaciones oficiosas de que el tribunal falló a favor de Seaboard. Bueno. Segundo está el tema del pacto, porque hay una convocatoria hecha muy repentinamente por el Consejo Económico y Social, por la dirección del Consejo, para el día de mañana, para reunirse bilateralmente sociedad civil y el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, y a todo esto se suma el tema, claro, del déficit, que eso se ha venido hablando durante todos estos días. Hoy nos vamos a quedar, por lo menos de entrada, con el tema de Manzanillo, que también desde un principio y desde el primer llamado a licitación, lo había dicho Bernardo en más de una ocasión, aquí mismo en este escenario también lo había dicho, sobre las limitaciones que se habían puesto en principio, ¿no? Para que los oferentes, bueno, pues pudieran tener por lo menos acceso a las informaciones, y se hablaba de aquellos $5,000 que parece que no es lo que se estila en este tipo de casos, y los 60 oferentes, después los 16 y ahora los 12, y eso puede perfectamente conectar con lo de la Seaboard, porque ellos están aquí, aquí se está impidiendo, y ha llevado un grupo La Voz Cantante respecto a esta planta, cuando se promueve con mucho orgullo lo de Manzanillo, y las condiciones parece que son exactamente las mismas. Bernardo. Y no solamente lo de Manzanillo, sino que haya anunciado una barcaza de una empresa, creo que turca, o sea, que tiene intenciones de instalarse en la zona, o sea, en el mar, en la zona ahí de Boca Chica. O sea, ya está en los trámites de solicitar permiso, y sin embargo, esa barcaza, parece que la única barcaza que tiene problemas es la del río Sama, porque aquí hay dos barcazas más que están en el Guamo, y una barcaza que está en la costa norte, pero la que es el Diablo, o sea, y la más eficiente, porque es la última tecnología, la última que se ha fabricado es la de los Sama. Las otras son tecnologías mucho más viejas. Claro. En el caso particular de las del Iguamo. Mucho más contaminantes, y además y en el Atlántico también. Sí, la del Atlántico tienen 24 años y la del Iguamo tienen 20 años, y hay una, la Mitsubishi, que se usa muy poco, prácticamente nada, es del año 86, fue contratada por Marcelo Jorge. Esa será la que más contamina, donde hay un negocio raro detrás. No, y además tú tienes una cantidad de centrales alrededor del Iguamo que están instaladas, aunque no son barcazas, pero utilizan el agua del Iguamo para enfriamiento y el agua de descarga para el río Iguamo. Y ustedes, lo que son dos expertos, entonces yo lo que quiero es preguntar de verdad, porque me encantaría que me desarrollaran el tema. Tomando como referencia el caso de la Seaboard, de la planta esa estrella y el proceso en el que está, pero la persistencia, por supuesto, con esas condiciones que ustedes plantean, esto que parece como muy oscuro o mucha insistencia, pero que sin que las cosas estén claras, aquí en Manzanillo, ¿qué lectura nosotros debemos hacer respecto a eso? Precisamente, esta que no funciona, en aquella que la promovemos para funcionar en iguales condiciones. ¿Cómo podemos ver todo eso? Además de todos los porqués que planteas hoy también, que vamos a ir viendo, Bernardo, en tu artículo del día de hoy respecto a Manzanillo. Mira, cuando se hace una licitación para comprar energía y potencia, en donde el compromiso es que la distribuidora solamente compre la energía y la potencia, la inversión la hace los inversionistas privados, ¿qué es lo que se busca? Primero,
que el proceso sea lo más competitivo posible. ¿Cómo tú logras un proceso competitivo? Atrayendo muchas ofertas, porque mientras más ofertas tú tengas, obviamente va a haber una competencia mayor y esas empresas que vayan a participar, si ven que hay mucha competencia, obviamente tienen que, como decimos aquí, afinar el lápiz para poder ganar la licitación. Entonces, el objetivo de una licitación es eso, garantizar competencia, para que esa competencia garantice el precio más bajo posible a la que las distribuidoras comprarán potencia y energía, y en consecuencia eso se refleja en la tarifa y beneficia a los consumidores finales. Ahora, ¿qué sucede? Si usted comienza en una licitación a poner trabas, a poner barreras de entrada, ¿qué usted está haciendo? Limitando la posibilidad de esa competencia. Esta licitación de Manzanillo, que fue convocada en febrero del año pasado por la pasada administración y que fue inmediatamente cancelada ante, digamos, ciertos cuestionamientos que surgieron, porque en vista de la proximidad de las elecciones se entendió que ese era un proceso que debía ser iniciado por las nuevas autoridades que surgieran de las elecciones de mayo. Y las autoridades pasadas actuaron en consecuencia y la suspendieron. Era una licitación que estaba lista y que había que hacerle quizás pequeños ajustes. Pero las nuevas autoridades, en vez de tomar eso inmediatamente, porque nosotros tenemos ahora que en estos 4 años, salvo la barcaza de Cibol del río Sama, la nueva que llegó, aquí no va a entrar ninguna generación térmica nueva. En eso tenemos que estar claros, mientras la demanda va a ir creciendo anualmente alrededor de 100, 125 megavatios, o sea que en 4 años vamos a acumular un crecimiento de la demanda en el orden de los 500 megavatios sin ninguna generación térmica que entre. Porque la generación térmica es la espina dorsal que sostiene la confiabilidad del sistema, porque las energías renovables son energías complementarias, pero ningún sistema se puede basar en energías renovables salvo que tú tengas un potencial hídrico que te garantice el 90%, como lo tiene Brasil, Suecia, Dinamarca. Y el crecimiento de aquí es bastante lento. Bueno, aquí por lo menos, aquí se estima que crece de 100 a 125 megavatios anual la demanda. No, yo digo de la energía no térmica. Bueno, últimamente ha habido un cierto empuje, pero tú tienes limitaciones con la energía renovable, sobre todo la eólica y la solar, porque tú no puedes indiscriminadamente llenar el sistema de esas energías porque son lo que llaman intermitentes. Entonces eso te genera inestabilidad en el sistema en términos de la frecuencia, y tú tienes que tener un sistema robusto desde el punto de vista de transmisión con sus protecciones y sus relés de regulación de frecuencia, y también plantas de generación flexible que te permitan entrar rápidamente a suplir la demanda cuando una de esas fuentes, como el solar o la eólica, de repente el viento cesa, viene una nubosidad sobre donde hay una energía solar y entonces cae la demanda, entonces tú tienes que regular rápidamente para suplir esa caída. Entonces, ¿qué sucede? Pues retomando el tema de Manzanillo. Entonces, en todas partes se hacen licitaciones abiertas. ¿Por qué? Porque el objetivo es ese. Muchos oferentes y sobre todo tratar de atraer nuevos inversionistas, nuevos competidores, porque a un mercado eléctrico, no importa el país, y en el caso particular de nosotros, nos conviene que haya muchos actores en el sector de generación. ¿Por qué? Porque en el sector de generación es el único elemento o el único eslabón del sector del mercado eléctrico donde se puede generar competencia. Entonces, mientras más actores tú tengas en el sector de generación térmica, compitiendo entre sí, tú tienes entonces posibilidades de mayor competencia, posibilidades de mejores precios, y reduces las posibilidades de un oligopolio que se ponga de acuerdo para manipular y controlar el mercado. Entonces, el objetivo de esta licitación debió ser y debe ser atraer la mayor cantidad de nuevas inversiones, por lo menos que se interesen en presentar sus ofertas. Y si alguna es competitiva, pues entonces bueno. Bueno, pero 60 es una buena oferta, es una buena entonces, cantidad. ¿qué pasó? La licitación, los términos de referencia como fueron convocados, tienen 3 barreras de entrada. Primero, exigían pagar $5,000 para usted tener acceso a los documentos. Eso ya es un problema, porque si usted va en América Latina y por todo en Panamá y en Guatemala, que es donde yo tengo mayor experiencia de trabajo, no se cobra por eso, por los documentos de licitación. De hecho, aquí, en compra y contratación, en todas las licitaciones que se hacen,
yo diría que el 98% de los documentos son gratis. Lo colocan en el portal y se descargan gratis y tiene acceso toda la población. ¿Qué ventaja tiene un documento gratis? Que permite el control y la auditoría social. Porque esa es la mejor manera de que un proceso sea transparente. Todo el mundo Tú no puedes participar en un proceso que tú no conoces todo las el mundo reglas. fiscaliza, todo el mundo tiene la potencialidad de fiscalizar. Claro. Pero en este proceso, solamente el que paga $5,000 es que tiene acceso a la documentación. Entonces ya es una barrera que limita bastante. Número 2, usted hace una licitación y usted no restringe el combustible que usted quiere utilizar. Usted deja que los oferentes le oferten los combustibles posibles, las tecnologías posibles y, claro, cumpliendo con las leyes medioambientales. Todo el mundo tiene que cumplir con la ley ambiental. La propuesta técnica y económica, ¿qué es lo que ustedes plantean? Y con los requisitos ambientales del país o de las normas que usted use como referencia. Así que se hace en Panamá. No se limita a un combustible específico y mucho menos se limita a que sea un sitio específico que solamente tiene que instalarse en ese sitio la central. Entonces, esas 3 barreras de entrada colocadas en los términos de referencia son unas limitantes. ¿Por qué usted no puede limitar o no debe limitar el punto donde usted quiere? Porque cada quien hace su evaluación y determina dónde están las mejores condiciones para ofertar su mejor precio. Además, yo le voy a decir una cosa. Usted está instalando 800 megavatios en Manzanillo, que van a producir alrededor de 6.000 gigavatios al año de energía, más que Punta Catalina, porque son 50 megavatios más que Punta Catalina. Pero ¿dónde está el gran consumo de esa energía? ¿En el norte? No, es aquí en el sur y en el sureste. Entonces, toda esa energía, el 90% hay que transportarla a la ciudad. ¿Y qué significa eso? Que el costo va a ser más caro que si esa energía se instalara cercano a los puntos de demanda. Entonces, mínimo las pérdidas ya son diferentes, las técnicas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso es que usted deja a que cada quien evalúe los puntos y en función a eso de su mejor oferta. Y usted evaluará. Bien, ellos mantuvieron esa situación a pesar de recomendaciones. Eso no está en relación con el tema de la expansión pensando en el costo mínimo. Bueno, es que no se sabe sobre qué base ellos han tomado esa decisión. Yo digo que si no debería tomarse bueno, debería haber habido un plan indicativo que diga, bueno, esta es la necesidad de generación que tenemos para los próximos 4, 5, 6 años, y en base a eso usted licita. Pero usted deja que el mercado, porque estamos en un mercado donde los combustibles son muy variables los precios, entonces deja que el mercado refleje a través de los oferentes las potencialidades y la volatilidad y los riesgos que tienen los combustibles. Bernardo, ahora se entiende por qué manejó este gobierno, cogió el pacto que había preparado el PLD, el documento que había preparado, y lo ha querido imponer como pacto, porque así tienen las manos sueltas. No hay nada, ninguna planeación estratégica que lo obligue precisamente a procurar eficiencia como la que tú estás planteando ahora. Sí, pero fíjate que interesante, porque muchas veces dicen, o sea, en béisbol, y este es un país beisbolero, llega un momento en un juego de béisbol que se dice, el juego habló. O sea, ¿qué significa el juego habló? Que se definió quién va a ganar. Está claro. Bueno, ¿cuál ha sido el proceso de esta licitación? Bueno, primero se solicitaron públicamente que las compañías interesadas en participar emitieran una carta de intención que estaban dispuestos a participar en la licitación. 60 empresas presentaron carta de intención. Claro, tan pronto llegó esa cantidad, porque es una cantidad impresionante, 60 empresas interesadas en participar en la licitación. A pesar de ese todo eso, bueno, imagínate, los funcionarios de les digo, se pusieron orondo, pavoneando. Vamos bien, ¿no? Y, ¿verdad? Y a boca llena. Esto es una muestra de la confianza en el proceso, en la transparencia del proceso, en este gobierno. Guapa, bien, perfecto. 60 querían participar. ¿Cuántas participaron? Pero ¿qué pasa? Luego la segunda etapa era, ok, ustedes mandaron carta de intención que quieren participar, envíenme la documentación de la empresa, ¿verdad? Para evaluarla. 16 presentaron ofertas. De 60. De 60. Entonces, si yo hago una analogía, ¿verdad? Si cuando 60 era
la maravilla, ¿no? El país más transparente, el sector eléctrico más transparente del mundo, los funcionarios más transparentes del mundo. Si de 60 se retiran 44 y no presentan 16, yo puedo decir lo contrario. El 74% Exactamente, se retiró. O sea que el 74% no presentó absolutamente nada, y hay que ver entonces ahora bajo qué criterio esas 16 que se redujeron a 12, entonces sí presentaron, o bajo cuál fue el criterio y la metodología van a presentar ofertas técnicas y económicas. Claro. Habrá que ver, eso tendrán ellos ponerlo claro, una, Bernardo, y la otra, y eso, aunque comenzó en el gobierno pasado, no debió ser parte de las discusiones quizás que yo, que no conozco, no manejo el asunto, que debieron hacerse en el marco del pacto eléctrico. Por supuesto. Vamos a la pausa, Fernando, porque para que veamos entonces esos dos elementos, porque no me quedan claros. Regresamos de una vez. Regresamos, señores, aquí está. Y dejábamos ahí dos preguntas o dos inquietudes al aire, ¿no? Que tienen que ver con el proceso como tal. Había que grabar el intermedio para que saliera. Señores, si ustedes escuchan, interesante. Por un lado, el otro, decíamos que si esto no tenía que pasar, por ejemplo, al pacto, en fin, pero Bernardo se quedaba en ese elemento ahí. ¿Qué pasó con esas 44 empresas, por ejemplo, donde habían tantas bonanzas según, o tantas facilidades según Energía y Minas? ¿Y cuál fue el criterio con las que finalmente terminaron, que fueron las 12, que sí calificarían para ofertar, ¿no? Bueno, yo quiero retomar lo siguiente, o sea, si el ministro y los funcionarios se pavonearon y se inflaron porque 60 empresas era una señal de confianza en la transparencia del proceso, cuando se me va el 73% y nada más se me presentan el 27%, entonces yo puedo decir que la salida de esas 44 empresas es una señal de que no confiaban en el proceso, de que no confiaban en la transparencia del proceso, porque de lo contrario se hubieran presentado. Inclusive yo voy a decir algo aquí, que yo fui consultado por varias de esas empresas que a través de, como yo vivo escribiendo en los medios de comunicación, en Acento específicamente, pues me preguntaron sobre las situaciones del mercado, etcétera, y al final prácticamente todas las que me consultaron me dijeron que ellos difícilmente iban a participar precisamente por todas las barreras de entrada que había en ese proceso. Entonces, como yo dije, en pelota hay una situación en el juego que dice el juego habló. Desde el momento que de 60 empresas solamente 16 enviaron comunicación, quiere decir que la licitación habló. O sea, los inversionistas hablaron, el mercado habló y le dijo al gobierno, le dijo a los funcionarios públicos: esa licitación para nosotros no es confiable, no es transparente. Y el gobierno lo que debió haber hecho en ese momento, cuando usted tiene intención de 60 y solamente le presentan 16, debió cancelar esa licitación, debió revisar las condiciones, replantearse en los términos de la licitación, porque el objetivo era garantizar que 60 o más empresas, si ya ofertaron el 60, que mostraron interés en participar, pues entonces yo como gobierno, yo como sector eléctrico, yo debo buscar los mecanismos para que estas 60 me envíen la documentación y me presente oferta. Ahora, de 16 se pasaron a 12. ¿Cómo se pasó de 16 a 12? Nada más lo saben ellos, porque que nosotros, o sea, los documentos que sirven para la evaluación de esas empresas, nadie conoce cuáles son los parámetros con que se están evaluando, porque este es un proceso que se maneja en un conciliábulo, a puerta cerrada. Aquí no hay auditoría ni control social, precisamente porque los $5,000 impiden la auditoría y control social que tú tienes en las otras licitaciones. ¿Por qué tú ves las denuncias con las demás licitaciones y que tú ves que compra y contrataciones actúa y revierte mucho el proceso de licitación? Porque los documentos son públicos. Entonces, eso permite que periodistas como Nuria, como Alicia, hagan investigaciones, se genera un escarceo y viene un proceso y entonces la sociedad está protegida por ese control de auditoría social. Evidentemente. Aquí eso no existe. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a recibir como máximo 12 ofertas. Independientemente de que esas 12 ofertas, tú tengas 2 o 3 empresas formando consorcios. Solamente faltan... Son 12 ofertas. En Panamá tú recibes 28 o 30 ofertas. Entonces, en Panamá, cuando tú haces una licitación que tú recibes 30 ofertas, tú estás en un proceso competitivo que te garantiza mejores precios. Aquí con 12 ofertas menos, estamos en un proceso que es poco competitivo y tenemos el riesgo de que sea un precio alto y además
esto es un contrato por 15 años. Nos vamos a amarrar 800 megavatios por 15 años en un proceso que tiene la característica que no es un proceso competitivo. Entonces, eso que indica que esto es un proceso que tiende a que el precio sea alto. Y si el precio tiende a ser alto, va a impactar a la distribuidora, va a impactar la tarifa eléctrica y va a impactar a los consumidores. Yo no sé por qué se me parece de alguna manera, y hasta me asusté pensando mientras te escuchaba, Bernardo, a Punta Catalina, que terminó con muchos oferentes para finalmente terminar con uno virtual, creado, ¿no? Para no tener ningún tipo de competencia. O de empresa corrupta compitiendo con un software. ¿Entiendes? Entonces, que lo denunciaba el mismo ministro de Energía y Minas, lo denunció en su momento, y la verdad, pero por supuesto, me dio un sobresalto que bueno, que no es premonitorio en este caso, ¿no? Porque no podría de ninguna manera... No sabemos. No sabemos. No me lo digas porque me asustó. Y lo otro es que quería dejar ahí, a propósito de eso también. Oye, hay un afán de transparencia increíble cuando hablas de esas 60 y como todo. Y mientras más afán de transparencia, más opacidad. Pero, ¿por qué? Mira, pero, antes de que Fernando entre. ¿Qué se oculta? ¿Por qué los funcionarios no publicaron la lista de las 16 empresas precalificadas? ¿Cuáles son las 12 o las 16? Y ahora, ¿cuáles son las 12? Exacto. ¿Por qué no se publican los nombres? ¿Quiénes son los ¿Cuáles eran las 60 primero? Bueno, las 60. ¿Quiénes son las 16? ¿Quiénes son las 12? ¿Y quiénes están detrás? ¿Quiénes están detrás de esas 12 empresas? Es un ejercicio de transparencia. Porque eso es, o sea, ¿por qué se oculta esa información? Pero vamos a pedirla vía la Oficina de Acceso a la Información Pública, que deberían dárnosla. O sea, ¿cuáles fueron las 60? Y para nosotros un poco indagar, ¿verdad? Exacto, pero eso si estamos en transparencia, eso debe ser de motus propio que ellos lo publiquen. Ellos no publicaron una página completa hablando de subsidios y de que de todas las maravillas que se habían economizado, o sea, manipulando conceptos. Pues debieron publicar una página diciendo estas son las 12 empresas de China, de Corea, de Europa, estos son los inversionistas, estas son las empresas locales que van a participar, ¿por qué no lo hacen? Así es. Mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Y eso es un problema de la experiencia. Si tú te vas a procesos de licitaciones anteriores y te das cuenta por los resultados cómo deben ser las cosas y cómo se ha garantizado la violación de la ley, los rigores de la transparencia que tanto se difunde, entonces tú le encuentras una explicación. Si se hubiese sido transparente en aquel proceso de licitación donde Odebrecht terminó con la obra asignada y terminó el proceso metido en situaciones incluso de carácter judicial que todavía están abiertas, una parte de ella, entonces tú te das cuenta por qué. Porque se estaba creando todas las condiciones para que Odebrecht terminara siendo favorecida y compitiendo con un software. En ese caso era Odebrecht, pero en este caso entonces ¿a quién se quiere favorecer? Porque no conocemos ninguna de las empresas. No hay, pero aquí hay, como decía don Juan Isidro Jiménez Gurrión, ¿no? Elementos a tomar en cuenta, son pruebas conjeturables. ¿De acuerdo? Si analizamos el problema y decimos, y yo lo digo incluso hasta cierto punto con dolor, conociendo a Toñito, a Antonio Almonte, conociendo incluso lo que fue nuestro periplo en todas las discusiones del pacto eléctrico, con él, coincidiendo con él, cuestionando todas estas cosas. Entonces, cuando veo que bajo su dirección el Ministerio de Energía y Minas, incluso a 18 días del cambio de las expectativas hasta de cambio, lo único que se siente es activismo publicitario de algunos funcionarios, incluyendo al propio ministro de Energía y Minas, que habla de la tarifa, que habla del tema de la licitación y que habla hasta de la transparencia en un momento. Y no solo eso, sino que denme tiempo para resolver. Lo digo así, literalmente. Iba a decir que en un momento donde él está pidiendo tiempo. Exacto. Es como si está pidiendo tiempo para qué. Que no me quiten el ahora. Sí, es como si no me quiten de la función. Nadie está diciendo que lo van a quitar. No. Pero estamos, incluso el presidente de la República pero es quitable. Eso, porque si mantiene a Macarrulla en el puesto con todo lo que ha pasado en este país, en la propia justicia en este periodo de gobierno, es por eso. Pero lo que quiero decir, si analizamos lo que el ministro ha dicho y se ha dedicado y lo que ha hecho el ministerio, efectivamente no es una apuesta a la transparencia y tiene que doler, viniendo de una gente del discurso, de la práctica anterior y de la tradición de Antonio Almonte. A mí personalmente, particularmente me preocupa cómo enredado en la no transparencia se hace una licitación que pasa
de 60 a un 25%. Y del 25% a un 20%. A un 20% de las ofertas, porque Claro. 12 es el 20% de 60. Eso significa Ojo, que las ofertas no fueron tales. pero no solo eso, sino ofertas que nadie conoce. ¿Ves? Aquí estamos obligados a la transparencia. ¿Por qué no se sabe cuáles son las empresas? ¿Sabes por qué? Porque normalmente lo que se esconde en eso es lo que pasó aquí con todas esas licitaciones anteriores que terminaron envolviendo a funcionarios incluso de la categoría de Lisandro Macarrulla, cuando uno ve lo que pasó con La Victoria y otras cosas. Eso mismo está planteado ahí. El Ministerio de Energía y Minas está enredado en dos procesos que tocan el tema de la transparencia, y lo voy a decir muy directamente. Uno es el tema de esa licitación. De Manzanillo, Sí. de las dos plantas. Y particularmente con una licitación sobre Manzanillo que tiene un vínculo a un proceso que no está claro, que está abierto judicialmente y que no ha sido transparente, que es el proceso que se inició con la Sichuan, que tiene todavía legalmente garantía soberana y que implicaba una construcción de plantas a carbón que después en el ministerio anterior a Tony Isa Conde le ofrecieron cambiarla cuando pasó a la Shanghai Electric Power, incluso le cambiaron la localización. Le plantearon eso, que ya no iba a ser en Montecristi, sino al lado del aeropuerto de Puerto Plata. Pero Y no eso, solamente la Sichuan, hay otra también. la Shanghai Electric Power es la que quedó en representación de la Sichuan con ese proyecto. ¿Y cómo se puede manejar eso? Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo. ¿Por qué el y se la ministro insist- no habla de eso? Exacto. ¿Cómo podría entonces manejar eso y otras plantas, otras empresas están licitando en una opacidad increíble cuando está ese proceso, por ejemplo, de la... Tú escribiste de la sobre eso, Shanghai es el mucho, proceso de claro. los Malagón. Así es, el de Montecristi. De Claro. Bobby Delgado. De Bobby Malagón. Delgado. Claro. Si nosotros analizamos ese problema y vemos que ahí hay una cuestión de transparencia que enreda un proceso anterior o que lo trae. Porque ¿dónde Pero- quedan ellos? Pero además ¿Cómo queda eso? está envuelto en una discusión sobre el tema de transparencia, sobre todo en materia de transparencia ambiental. El mismo Ministerio de Energía y Minas, a propósito del estándar 80, y ni siquiera, incluso, el riesgo de que el país pueda quedar fuera de eso por no incluir el tema, por ejemplo, medioambiental en el plan de trabajo del gobierno de este año, y eso toca el Ministerio de Energía y Minas. Por tanto, Antonio Almonte tiene una pelota bien caliente en las manos. Por el lado de minería, con Barrigol avanzando en estas direcciones fuera de toda transparencia y violando las reglas y las leyes, y solo apuntando a volver a meter incluso en el sector minero el tema de las APP, que lo que traen es menos transparencia. Y lo menos que puede ocurrir ahí es minar la credibilidad de Antonio Almonte en este caso. Pero lo que yo digo... Yo lamentablemente con dolor debo decirlo también, Que ya está terminar de minarla. Terminar. ¿Por qué? Porque hay un proceso de cuestionamiento evidente. Esa licitación pone, desde el punto de vista eléctrico, la cuestión en la peor situación, y peor aún, que Antonio Almonte diga hoy que uno de sus logros es el pacto que él no estaba de acuerdo, que él pero negó. Es una barbaridad. Óyeme, eso es casi descaro. Hablando, sí, de Eso es descaro. casi descaro, y que me perdone Toñito Almonte, Pero por de verdad. supuesto. Eso es casi de un descaro, porque la verdad es que es increíble, pero oye, Para mañana hay una convocatoria, déjenme decirle, mañana hay una convocatoria hecha por el Consejo Económico y Social para mañana en la tarde, para discutir, para una reunión bilateral entre el sector social a quien convocan y el Ministerio de Energía y Minas, donde con sus técnicos él piensa ir para allá, y sociedad civil probablemente va con sus técnicos también a discutir, ¿qué? A discutir el tema del pacto, supuestamente un diálogo. Si es un diálogo para retomar y buscar la discusión del pacto y terminar un pacto que no es pacto todavía y que no fue pacto nunca, porque nunca se terminó de discutir, y todo el mundo lo sabe y esta sociedad lo conoce, el ministerio tiene también un reto. Probablemente esa es la respuesta a una demanda de sociedad civil hecha en carta dirigida al presidente de la República, pidiéndole que eso se retome y que se llene de transparencia, porque si algo no se hizo transparente fue precisamente eso, que el ministro quiere exhibirlo como un logro de su periodo. Si esos son los logros, yo me imagino que el balance ahora, dentro de 18 días, cuando se cumple el año, va a ser definitivamente torturante para el que pretendió ser transparente. Yo pienso que aquí en este caso, por ejemplo, volviendo al caso de Manzanillo y las dos plantas, es más oscuro incluso que Punta Catalina, porque ahí se estaba claro que querían favorecer a Odebrecht como fuera, como de lugar, a Odebrecht, esa empresa, pero aquí, ¿a quién se quiere favorecer? Porque obviamente va por el mismo camino, solo que no se tiene identificado de manera clara a quién es que se quiere favorecer con
con esas dos Bueno, plantas. pero hay una cosa que está clara. Y tú tienes una orejita de cuáles son ¿Verdad? las... No, que yo quisiera no sé saber. a quién se quiere favorecer. Yo lo que sí está claro, que en este proceso de licitación se ha cerrado la posibilidad de que nueva inversión, de que nuevos inversionistas incursionen o tengan la posibilidad de incursionar en el segmento de generación técnica en el mercado Por eso es que eléctrico. yo digo, Parece Bernardo, que tiene que ver con el gabinete, con el ministerio paralelo, que es Voy a- el voy- gabinete parece- eléctrico, que sí, tiene vínculos el- muy directos también con... eso está o sea, asociado a una política, a una lógica y a un manejo. No olvidemos que en un momento determinado, tras declaraciones muy precisas del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, 24 horas después, el presidente de la República respondió creando un superministerio, que es ministerio el paralelo. gabinete eléctrico, poniendo a la cabeza a Lisandro Macarrulla, y eso todavía no estaba metido en el enredo brutal en que está metido ahora y del que no se podrá salvar, que no sea dando la cara en la justicia, porque eso está clarito, ahí no hay vuelta en eso. Poniéndolo al frente de eso, y él dijo, el mismo funcionario que días después o semanas después dijo al presidente, el pacto fiscal se va a discutir este año, y el presidente había dicho que es el año que viene, pero no solo eso, sino que exactamente ahora, a propósito de todo lo que está planteado, al presidente se le pone en una situación difícil con estos temas, porque el presidente dice una cosa y de hecho los ministros dicen otra. Por eso en este caso de la licitación de Manzanilla es importante y es la salida más sana para la sociedad y para los consumidores, para la distribuidora, que se anule este proceso, que se retome un proceso que motive, que estimule a que esas 60 empresas, por lo menos, que manifestaron interés en participar, se vuelvan a interesar y presenten sus credenciales y participen y presenten Y que el ofertas. país lo y se conozca. la muestren al país. ¿Por qué? Eso. Porque esas 60 empresas, el 90% es nueva inversión. Y si estamos en un gobierno que dice que está promoviendo la inversión extranjera, entonces esta es la oportunidad de demostrar en esa licitación que efectivamente se está promoviendo la inversión extranjera, eliminando esas barreras de entrada que tiene esa licitación, que se establecieron ahí contra viento y marea. Antonio Almonte entra en conflicto público, en posiciones con el presidente de la República, porque el presidente incluso expresa en sus últimas intervenciones que en este país la confianza que se ha generado para la inversión extranjera es Bueno, pero que hay un conflicto enorme. triangulado, por Y lo que yo entonces veo. cuando tú ves efectivamente lo que ha resultado por la no transparencia y por las barreras inducidas para preferir precisamente oferentes que se ha hecho con esta licitación, lo que se está planteando es lo contrario. Esta licitación, este proceso de licitación, lo que pone en evidencia es que aquí hay un alejamiento de inversión extranjera, Pero claro o de que nueva sí. inversión O extranjera. sea, Eso es así. se está alejando por la potencialidad de nueva inversión De nueva extranjera en generación Y de... Ayer además hay un hubo- ayer problema hubo- tan clave, o no olvidemos, Ayer hubo un Toyito informe. maneja el ministerio que brega, para decirlo como la gente lo entiende, con la mayor cantidad de recursos de todos los ministerios de este país. Claro. Mucho más incluso que el de educación. Bueno, no mucho más, pero sí algo más que el de No, educación. 15 mil millones de pesos más que Sí, pero de 15.000 hablando de 200 y de 150 es mucho, ¿no? Es poco. Cuando tú ves que ese ministerio maneja todo eso, porque maneja, entre otras cosas, cosas tan pequeñitas como Punta Catalina. Entonces, nosotros no estamos hablando de cualquier cosa. Ese es un ministerio clave desde el punto de vista de la acumulación estratégica, porque al mismo tiempo, del desarrollo estratégico de este país, porque al mismo tiempo tiene empresas que como PARIC, bajo su égida y bajo su área de influencia y de control y de gravitación, es uno de los contribuyentes esenciales al Mira, fisco ayer, dominicano. o sea, esas obstrucciones que se hacen respecto a las personas que pudieran participar, ¿no?, en estas licitaciones, en el caso que nos ocupa, que estamos hablando de Manzanillo, esa opacidad, bueno, podía estar salpicado de acciones corruptas, obviamente. Y justo ayer salía un informe, el informe este del Departamento de Estado de Estados Unidos, que hablaba sobre el tema ahora que hablan de la inversión extranjera versus el tema de la corrupción, pero también de las trabas que se ponen a esos inversionistas, ¿no?, del que el presidente, al que se refiere hoy, y habla precisamente del reto y el desafío que para él implica. O sea, es un problema bastante serio y muy complicado, Fernando, con el planteamiento que tú haces de cómo la situación es bastante complicada para el presidente
presidente. Aquí hay como una triangulación, ¿no?, de esas dificultades. Por un lado, lo que dice el ministro de Energía y Minas. Por otro lado, muy distinto a lo que dice el presidente, por ejemplo, quien preside el Gabinete de Energía, y lo que dice Luis Abinader. Pero fíjate una cosa, con relación a ese informe y las trabas, las barreras de entrada que se pusieron en esa licitación son trabas. Que no eran 5, eran 20.000 lo que se iban a... Son trabas, Sí. son trabas. Claro. Porque no es lo mismo tú eliminar esas trabas que te daría una carretera ancha, que tú con esas trabas reduces y vas canalizando para un objetivo. Se va induciendo y eso termina compitiendo hasta con un software, como pasó con Punta Catalina. Pero retomando lo que se planteó con el tema de las concesiones que existen en la zona de Manzanillo, cuando Sichuan, que si lo tiene Shanghái Electric, nosotros estamos en el arbor, en el umbral de un conflicto serio. Hay una demanda jurídico, claro. Hay una demanda interpuesta en los tribunales por parte de la oficina del Delgado Malagón, para que reconozcan la validez del contrato que ellos firmaron con CDE en el 2005, 2006, no recuerdo. 2005. O sea, y ese contrato no ha sido anulado. Ninguna gestión lo ha anulado. Entonces está vigente y está reclamando su derecho. Si ese contrato... Y hay que ser claro, de lo que se trata no es de cualquier empresa. Y los oferentes tienen que estar claros en eso. Los que están ofertando tienen que estar claros en eso. No, pero porque el problema no es para los oferentes, el problema es para el Estado, que va a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema de seguridad jurídica. Y vamos a suponer el escenario de que se tenga ganancia de causa, esa planta tenga ganancia de causa. Entonces tú vas a tener que si ellos tienen ganancia de causa, ellos van a instalar 700, 800 megavatios. ¿Qué tú estás ofertando en esa zona. Y si tú adjudicaste con esta licitación 800 megavatios, tú vas a tener 1.600. El sistema tiene capacidad para absorber 1.600 megavatios. No. Y además ubicado en el mismo no, por favor, es imposible. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se presenta ese escenario, aquí vamos a tener una sobreoferta de generación que va a tener un costo para la distribuidora y para el Estado, porque el contrato de Sichuan con la distribuidora, con CDE... Bueno, pero a lo mejor que están pensando insularmente, y como aquí hay algunos grupos de poder económico, incluso muy vinculados a ese superministerio de energía, que tienen intereses muy especiales en Haití, a lo mejor están pensando eso. Pero tú no estás hablando del Ministerio de Energía, el formal, tú estás diciendo el paralelo, el que funciona desde el gabinete. Pero para que estemos claros. El que funciona desde la propia instalación del Palacio. Exacto, porque son dos. En el caso hipotético de que tuviera ganancia de caso judicial y se diera la licitación, esos 1.600 megavatios, más la capacidad instalada que tenemos en el país, tendríamos excedente que ni siquiera Haití lo puede manejar. O sea, como quiera... Cuando le tiramos un cable y le vendemos hasta Puerto Rico. Pero eso es improbable. Pero mientras tanto... No, bueno... Usted es un técnico. Eso es improbable. Yo no sé la probabilidad de que tenga la Sichuan de ganarse el pleito judicial, porque yo tengo un contrato. No, yo digo que tengamos instalado esos 1.600. O sea, una locura. Bueno, se puede dar. Es un escenario que puede ocurrir si hay un fallo favorable a la Sichuan y se sigue con esta licitación. Estamos en un escenario teórico que puede ocurrir. Y tú, cuando estás en planificación, tú tienes que planificar. En planificación a mí me preocupa. Yo creo que la oportunidad y todo el tema de la discusión del pacto es clave. El presidente de la República tiene que tomarlo en cuenta. El ministro de Energía y Minas, que sabe muy bien, porque es que estuvimos juntos discutiendo todo el tema en el marco del pacto eléctrico. Es que no es posible seguir abordando, y tú eres el especialista en materia eléctrica, pero tú eres de lo que nos ha enseñado y todos esos técnicos que trabajaron junto con nosotros en la cuestión del pacto, que no es posible afrontar con éxito estratégicamente el problema eléctrico del desarrollo de este país, si no es sobre la base de un plan de expansión visto no solo estratégicamente, sino que tiene que ser en función de los costos mínimos que permita identificar hasta las localizaciones de la energía que vamos a ir necesitando, sabiendo que crecemos 125 megas cada año, sabiendo cuál es la demanda que necesitamos y cuál es el déficit en materia de oferta que tenemos, con plantas ineficientes como la que todavía conservamos y con una Punta Catalina que tú no sabes para dónde va. Pero todo eso que ustedes están planteando, eso no debería estar discutiéndose en el marco del disque pacto eléctrico. Porque explíquenme. Ese era uno de los puntos del disenso del pacto eléctrico. Y es de lo que no ha terminado, por eso que decimos, tal vez ahora se le ocurre todos esos escenarios deben ser discutidos ahí. Ahora de verdad entender que hay que terminar de discutir el pacto en vez de estar haciendo bulto para tratar de justificar los negocios del supergabinete de energía que dirige Carrillo. Pero yo quiero insistir en lo siguiente. En el mercado eléctrico tú tienes tres segmentos: generación, distribución y transmisión.
distribución y transmisión son monopolios naturales, en los cuales no hay competencia y son precios regulados. La única posibilidad de competencia que garantiza un precio competitivo, razonable a la distribuidora y en consecuencia a la tarifa eléctrica y a los consumidores es en el mercado de generación. En consecuencia, para usted garantizar la posibilidad de tener competencia y precios bajos en generación, tiene que organizar procesos de licitación transparentes, competitivos, que motiven, que inciten, que estimulen a que la mayor cantidad de oferentes se interesen en presentar ofertas, y además que abra la posibilidad en este mercado de que nuevas inversionistas intervengan en el sector eléctrico de generación, porque es la única manera que vamos a garantizar precios competitivos y precios razonables de energía a la distribuidora. Mira, de lo contrario, desde el punto de vista mientras se mantenga un mercado cerrado, porque tengamos pocos oferentes y pocos inversionistas, estamos condenados a precios. Desde el punto de vista estructural, Ivonne, sí, eso es clave. Y por eso hablo de plan de expansión a costo mínimo. Sin embargo, algunos llaman plan indicativo. Pero ustedes resolverán su contradicción, los eléctricos. Pero el plan de expansión a costo mínimo, que es clave, y fue de las cosas que se empecinó a negar gobierno politiquero y empresas monopólicas en la discusión del pacto. Si ese tema no se queda ahí y se toca una cosa que es transicional, que tú necesitas otro tipo de cuestión con las ERE, que son monopolios, porque es el control absoluto del Estado dominicano y de los gobiernos que controlan el Estado. ¿Cómo es posible mantener los costos operacionales y el funcionamiento, la falta de transparencia, la opacidad, el sobrecosto en el funcionamiento de nuestras sedes? Y cuando tú tienes entonces a superministros también que te funcionan y te gravitan en esas empresas, porque donde se hace el negocio es en la compra y venta, es en el mercado eléctrico, ahí, bueno, señores, en la compra y venta de energía. O sea, la apuesta es, y es lo yo quiero concluir diciendo, oye, Memone y Bernardo, el gran problema es que esa licitación y el manejo que se está haciendo ahí, a lo único que apuesta es a subirle la tarifa a los consumidores. Pero yo quiero, como colofón rápido, da vergüenza que el mercado de Guatemala y el mercado de Panamá, que es la mitad del mercado eléctrico de la República Dominicana en términos de demanda, tengan más inversionistas en el sector de generación que lo que tenemos en este mercado, con el doble de la demanda. Yo también quiero hacer una conclusión muy rápida. Yo quiero decir cuál es la Odebrecht en el caso de Punta Catalina respecto al tema aquí de las dos plantas de Manzanillo. ¿Cuál es la Odebrecht? Si me dicen quiénes son las 12 empresas, las 12 ofertas, pues no empresas, las 12 ofertas, porque probablemente entre 12 y 16, si tú analizas, probablemente esté el MACO. Yo quiero que salgan, que digan los nombres de las 12. Para yo identificar la Odebrecht de Manzanillo respecto a Punta Catalina, porque aquí hay una Odebrecht que se quiere favorecer. Voy a averiguar allá en el Ministerio Paralelo, a ver si por ahí me pueden decir. La 60, la 16 y la 12. Así es, señores. Busquen este programa, lo vamos a subir a YouTube, a esa plataforma que tenemos, y lo pueden encontrar así mismo, Punto Crítico. Bernardo, gracias, tienes que volver porque hay que hablar de déficit, que no lo hicimos, nos quedamos ahí. Y Fernando, ya tú sabes, mañana nos vemos. Nos vemos. Un placer, gracias.